Bueno, acá estamos, acá volvimos. Queremos mandarle un besito a Juan Manuel y a Rocío que nos están escuchando. Muchas gracias, chicos, y a todos los que nos están escuchando, ya Amigos, sea en vivo por Kik o por la radio en sí, www.radioperspectiva.com.ar. Acuérdense, aprieten el video si nos quieren ver y si no directamente nos escuchan. Estamos en la sección de literatura. Y antes de empezar con la columna que me compete a mí hoy, porque estamos cambiando los roles, si no nos vieron en el primer programa, vamos a ir cambiando los roles todo el tiempo para volvernos locos. Hoy voy a hablar de manga, del manga como género, pero en realidad voy a hablar de un manga que es Death Note, o Libreta de la Muerte, como ustedes lo conozcan, que a mí particularmente me gustó muchísimo, y la verdad que me abrió todo un universo, que es el universo del manga, que yo durante muchos años de mi vida me negué a leer ese género por prejuicio, básicamente, no por otra cosa, y porque me daba paja, la verdad que me daba paja, porque es mucha imagen y uno que está acostumbrado a leer mucho texto, hay como una cosa mixta que, bueno, tenés que tener el hábito y la cultura, ¿no? Pero bueno, tengo un hijo adolescente, y ese hijo adolescente y esa generación que además quiero entender, me llevó a empezar a ver mucho anime basados en manga. Bueno, este es el caso del manga del que les voy a hablar hoy, que obviamente vi el anime, les recomiendo verlo, que no les voy a spoilear el final, justamente para que vayan y lo vean, o lo lean, pueden descargarse una aplicación que tiene un montón de mangas, está lleno, además el manga está disponible, pueden comprarse el libro, o bien pueden ver el anime que está en la plataforma de la INNI, porque no les voy a hacer publicidad, si no nos paga el sponsor, lo siento un montón, o está para verlo libremente porque es de hace unos años, así que pueden ir a buscarlo. Bueno, voy a arrancar con mi columna momento más solemne, y después lo comentamos con mi compañero aquí al lado. Bueno, la columna de hoy se llama Death Note, el aburrimiento, las máscaras y el deseo de ser Dios. Hoy quiero hablar de Death Note, y quiero hacerlo porque me parece que hay obras que logran captar algo muy profundo de una generación. Obras que parecen entretenimiento, pero que en realidad están hablando de nosotros. Y sobre todo nosotros que quizás a mi generación le quedó lejano o ya no le resuena. Por eso traigo esta obra, a Death Note, que fue un manga escrito por Tsugumi Otawa e ilustrado por Takeshi Obata entre el 2003 y el 2006. Fíjense los años, ¿no? Después tendría su anime, películas y una repercusión enorme en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué es un manga? Vamos a reponerlo, ¿no? Lo explico porque el pueblo de la radio es diverso, ¿sí? Hay un público muy diverso y vale la pena reponerlo. Un manga es una historieta japonesa, pero no es cualquier historieta. En Japón el manga atraviesa todos los géneros posibles, el romance, la filosofía, la política, el terror, la ciencia ficción, y Death Note pertenece a algo mucho más oscuro, el thriller psicológico. Volvamos a Death Note. La historia empieza con un estudiante brillante llamado Light Yagami. Excelente alumno, inteligente, educado, correcto, pero profundamente aburrido. Y esto no es un detalle, es la base sustancial de este manga. Porque Death Note no empieza con la violencia, empieza con la profunda apatía. Light mira al mundo y dice, este mundo está podrido. Así arranca. No siente entusiasmo, no siente propósito, se siente vacío. Y creo que ahí hay algo profundamente contemporáneo. Muchos jóvenes hoy están atravesados por la rutina, la ansiedad, la hiperestimulación, la presión constante, la sensación de futuro roto y el agotamiento emocional. Pero al mismo tiempo están aburridos, hay un aburrimiento que los atraviesa. Un aburrimiento que es raro, no el aburrimiento de no tener nada que hacer, ese era nuestro aburrimiento, ¿no? Sino el aburrimiento existencial, el más profundo, el de sentir que todo se repite, que todo ya fue visto, que nada alcanza. Y en el medio de ese vacío aparece la famosa libreta de la muerte, ¿no? Light la encuentra y lee sus instrucciones en inglés. La regla es simple en esta libreta. El humano cuyo nombre sea escrito en este cuaderno morirá. Así de sencillo. Obviamente que Light al principio no lo cree, ¿no? Porque dice, no puede ser que esto sea así. No es tan sencillo como esto. Pero bueno, la libreta, ¿a quién le pertenece? A un Shinigami. ¿Qué es un Shinigami, dirán ustedes? Me parece que estaría hablando en japonés. Y sí, estoy hablando en japonés.
En la tradición japonesa es una especie de dios o de espíritu de la muerte. No es un demonio occidental, nada que ver con eso. Más bien es una entidad ligada al final de la vida, ¿sí? Un concepto totalmente oriental. O sea, estamos totalmente alejados de ese concepto nosotros, que nosotros lo llamaríamos demonio y no. Pero lo interesante es que Death Note es, incluso de los dioses de la muerte, están aburridos, ¿no? En ese espacio de los Shinigami también hay aburrimiento. El Shinigami Ryuk, que es el dueño de esta Death Note, deja caer la libreta en el mundo humano simplemente porque quiere entretenerse. O sea, está muy al pedo en el mundo de los Shinigami, perdón, discúlpenme que baje un poco digamos, la profundidad de este mensaje, pero están súper aburridos. Lo único que hacen en ese mundo es jugar o escribir en la libreta de la muerte. No pasa nada. Entonces, bueno, dice, ¿qué hago? La dejo caer y el primero, a ver qué pasa, a ver si alguien pica, ¿no? Eso es brillante lo que él hace. Porque todo el caos de la historia comienza por el aburrimiento, pero los dos personajes están aburridos, tanto Shinigami como el humano. Y no empieza por odio este manga, ni por ideología, sino por un exceso de vacío. Ahí es cuando el manga empieza a hacer una pregunta muy incómoda. Nos empieza a hacer una pregunta muy incómoda. ¿Qué pasa cuando alguien aburrido obtiene poder absoluto? No hablamos ni de dinero, ni de fama, sino de poder sobre la vida y de la muerte. Light primero usa la libreta para castigar criminales, cosa que hubiésemos hecho todos, ¿no? Cuando realmente tomamos conciencia de que funciona. Y ahí ocurre algo que es muy inteligente. Dudamos nosotros como espectadores, porque durante un momento pensamos, bueno, quizás tiene algo de razón, quizás está bien lo que está haciendo. Y ahí está el peligro de la obra, ¿no? Porque lentamente Light deja de querer justicia y empieza a querer control. Pasa de quiero mejorar el mundo a quiero convertirme en el dios del nuevo mundo. Y esa frase lo cambia todo, porque la libreta ya no libera a Light, lo condena, lo vuelve un prisionero. Hay un momento específico antes de seguir, en donde Shinigami le dice, en cuanto empieces a usar esta libreta, estás condenado a ser un Shinigami. No hay cielo ni hay infierno. Vas al mismo lugar que nosotros. Sé consciente de lo que vas a hacer. ¿Eso es todo?, dice Light. ¿Eso es todo lo que vas a pedirme? ¿No vas a pedirme mi alma? Y obviamente Shinigami lo mira como diciendo, bueno, básicamente te estoy pidiendo tu alma, ¿no? Básicamente. Entonces, esta condena le da una ilusión de superioridad, ¿no? Él no se da cuenta, pero se cree un dios. Empieza a sentirse más inteligente, más moral, más puro, más importante que el resto. Y acá es donde quiero hacer paralelismos con la literatura clásica, porque no puedo ignorar un poco mi formación, ¿no? Para que pensemos juntos algunos paralelismos. Yo voy a usar dos referencias. Light se parece muchísimo al protagonista del Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Si alguno lo leyó, sabrá de lo que estoy hablando. ¿Ustedes recuerdan la historia? Dorian Gray conserva una imagen perfecta mientras internamente se corrompe cada vez más. Su belleza es eterna a cambio de un pacto que tuvo que hacer para que toda su maldad se refleje en el cuadro. Y Light hace exactamente eso. Sigue siendo el mejor estudiante, el hijo perfecto, el joven brillante, pero por dentro empieza a degradarse moralmente. La máscara permanece intacta, la corrupción crece adentro. Y esto conecta muchísimo con nuestra época, porque vivimos rodeados de imágenes perfectas, perfiles, filtros, personajes digitales, vidas editadas, bueno, la IA, ¿no? Hoy, directamente. Y muchas veces cuanto más perfecta parece una imagen, más rota puede estar la persona detrás. Light necesita sostener constantemente esta máscara de perfección. Y ahí viene la otra referencia de la que quiero mencionar, que obviamente que es un paralelismo, una licencia poética, ¿no? Que es justamente la muerte de la máscara roja de Edgar Allan Poe. En este cuento, el príncipe intenta escapar de la muerte encerrándose en una fiesta llena de lujo y de máscara, pero la muerte lo encuentra igual. Porque Poe trabaja algo muy poderoso, la ilusión de control. Y eso también atraviesa completamente a Death Note. No les quiero spoilear el final, pero obviamente algo con esto les estoy queriendo decir, ¿no? Light cree que puede controlar la muerte, la sociedad, el crimen, las personas, el destino, pero cuanto más intenta dominarlo todo, más termina atrapado por su propia paranoia. Como en Poe, el verdadero horror no viene de monstruos externos. Viene de la degradación interna de alguien convencido de estar por encima de los límites humanos.
Y eso nos vuelve a conectar muchísimo con el presente, ¿no? Volvemos siempre a entender un poco cómo vivimos hoy. Porque hoy vivimos en una cultura obsesionada con controlar, con opinar, con juzgar, con tener razón todo el tiempo. En redes sociales constantemente evaluamos personas, las condenamos, las cancelamos, las exponemos, las gosteamos, bueno, así stalkeamos. Todos queremos ser jueces. Y Death Note lleva esa fantasía al extremo. ¿Qué pasa cuando alguien realmente obtiene el poder de decidir quién merece vivir? Ni más ni menos. La obra nunca responde de manera cómoda, porque Light no empieza como monstruo, empieza como alguien brillante que cree que está haciendo lo correcto. Y esto es lo más perturbador que tiene el manga. El mal no aparece como locura inmediata, aparece como racionalidad extrema, como alguien convencido de tener razón. Mientras tanto aparece L, ¿no? Su contracara, el detective, un gran personaje que además es la antítesis de Light, pero comparte las mismas características. Es brillante, está aislado, es incapaz de relacionarse normalmente con el mundo. Y ahí el manga muestra algo muy fuerte, dos inteligencias enfrentadas, pero profundamente desconectadas emocionalmente. Y quizás ahí haya otra clave para entender por qué esta obra impactó tanto en generaciones jóvenes. Porque muchas veces esta generación siente justamente eso, desconexión. Desconexión emocional, desconexión social, desconexión con el futuro. Entonces aparecen obras como Death Note que transforman el vacío, la ansiedad, la apatía, el aburrimiento en estética, tensión y fantasía de poder. Pero el manga también deja una advertencia enorme. Cuando alguien se cree Dios, deja de ver personas y empieza a ver números, culpables, obstáculos, piezas. Y eso termina destruyéndolo todo. Por eso el verdadero tema de Death Note no es la muerte, es el ego, básicamente. El deseo humano de controlar, de decidir, de sentirse superior, de escapar de los límites. Y quizás la gran pregunta final sea esta: ¿hasta dónde somos capaces de llegar para escapar de una vida que sentimos vacía? Porque Light no empieza matando por placer. Intenta romper una rutina que siente que es insoportable. Y creo que eso habla muchísimo de nuestro tiempo. Vivimos buscando estímulo, intensidad, validación, sensación de poder, sentir algo. Y a veces en esa búsqueda terminamos perdiendo justamente nuestra humanidad. Quizás por eso Death Note sigue siendo tan importante 20 años después. Porque detrás de los shinigamis, de la libreta y de los asesinatos, lo que realmente muestra es algo mucho más cercano. El miedo al vacío y lo peligroso que puede ser intentar llenarlo sintiéndonos dioses. Bueno, tranquilo, lo dejo a mi compañero con algún aporte después de... Fuertísimo. Habrá que leerlo, verlo, lo que sea. A ver, me parece que como toda literatura asiática, japonesa, va hacia al hueso de la cuestión, ¿no? Esa cosa existencial, lo ético, por sobre todas las cosas. Lean los códigos de los samuráis, eso como para investigar está muy piola. Y me parece como que explica también, bueno, tengo cierta debilidad por la cultura japonesa, se nota, pero me parece que va al ser desde lo profundo. Pueden vivir tranquilamente sin redes sociales, aunque sean los mejores que elaboran las redes sociales, ¿no? Y se quedan con... A ver, supongo que Juan Manuel, justo que lo nombré, que estuvo en Tokio, hablaba siempre cuando comentaba ese viaje de esa cosa entre milenaria y lo más moderno del universo y del mundo, pero siempre está detrás de lo más moderno del mundo está esa cosa de ir a la fuente, de ir a la cultura, de ir al origen, donde está la ética, donde está la moral, donde está el hecho de distinguir lo que está bien de lo que está mal, ir a por donde está el vacío, dónde está el vacío de cada uno de nosotros, qué queremos de la vida. En lo personal, Borges decía, el peor pecado que puede cometer un ser humano es no haber sido feliz. Yo creo que desafiaría eso, creo que es el peor pecado que podríamos cometer es que nuestra vida sea el pedo, que no tenga ningún sentido. Y la cultura japonesa, la cultura asiática, la cultura del Imperio del Sol, tiene como esa cosa de, che, estamos acá por algo, para algo, tenemos una misión. Bueno, ¿y cómo combatimos el vacío? Esto en Death Note obviamente está sublimizado todos los conflictos que nos atraviesan en la vida, desde el vacío, de sentirnos aburridos, de sentirnos inútiles, incompetentes, o de no encontrarle sentido a las cosas, ¿no? Así que, bueno, es una gran invitación para leerlo, ¿no? Yo recomiendo que lo vean, si no tienen ganas de leerlo, miren el anime, sobre todo porque yo me basé más que nada en la parte central, en el corazón de esta temática, pero no en todo el anime.
Así que para ver el final, para conocer este final, y lo que pasa con algunos de los personajes que mencioné, entre Ryuk, L y Light, miren el anime en el canal de la L, y si no, búsquenlo en el canal de la N, y si no, búsquenlo en otro lado. Y bueno, vos nos envías. Sí, gente, nos vamos, querido Switcher. Nos vamos al tema. No se pierdan el solo de guitarra de Eddie Van Halen en Beat It, Michael Jackson. Thriller. Gracias. Hasta la próxima.